Para nadie es un secreto que Excel sigue siendo considerada como una herramienta clave para el análisis de datos. Esta les permite a las empresas usar trucos y fórmulas para llevar a cabo sus operaciones diarias que incluyen, entre otras cosas, la contabilidad. Hola, soy Sandra de Auspar Academy. Te doy de nuevo la bienvenida al canal. En este video te voy a dar 5 consejos para gestionar la contabilidad de un negocio en Excel. Si buscas una guía para empezar, te invitamos a descargar las plantillas gratuitas de HubSpot que puedes encontrar en el link de la descripción. Y ya que estás ahí, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¿Qué es la contabilidad empresarial? Se trata de todas las acciones que permiten a las organizaciones privadas mantener el registro y control de sus operaciones económicas con el objetivo de que las compañías detecten los ingresos y evalúen los gastos con el fin de hacer rentable un negocio, definir inversiones o conocer el estado financiero de un proyecto. La contabilidad empresarial es clave. De hecho, es una de las tareas más importantes en una empresa, ya que permite asegurar el manejo correcto de los recursos, conocer mejor los números y ayudar a la toma de decisiones, y tener un registro histórico, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo ayuda Excel en este proceso? Lo primero que hay que decir es que Excel tiene ventajas y desventajas. Por un lado, esta herramienta te permite tener una gran base de datos. En ella puedes registrar grandes cantidades de información y almacenarla de manera prácticamente infinita. Además, Excel cuenta con fórmulas que te permiten realizar fácilmente operaciones aritméticas de muchos datos. Esto quiere decir que al cambiar cualquier dato en tu hoja de cálculo, las operaciones se vuelven a calcular sin que tengas que modificar las relaciones una por una. Y no solo eso, Excel tiene funciones para que puedas convertir las tablas de datos en todo tipo de gráficos. Esto último te da la posibilidad de analizar y visualizar las tendencias de tu negocio. Y son justamente esos análisis los que te permiten ver si vas por buen camino o si debes cambiar el rumbo. Otra ventaja de Excel es que tiene un formato flexible y funcional que te da la posibilidad de destacar aspectos fundamentales de tu negocio. El uso de negritas, cursivas, colores y filtros, entre otros, te ayudan a ahorrar tiempo. Por otro lado, entre las desventajas están que el uso de Excel requiere tiempo y planificación para crear y organizar tus hojas de cálculo. Además, si trabajas con cantidades descomunales de datos, la herramienta puede sufrir una sobrecarga, lo que puede hacer que el programa se cierre. Y compartir los archivos puede ser complicado porque si una hoja de cálculo es muy pesada, se puede demorar cargando, especialmente si se quiere abrir desde una aplicación. Finalmente, puede ser un obstáculo para la colaboración. Puedes tener un archivo en distintos dispositivos de los colaboradores, puede llevar a diferentes interpretaciones de los datos y a cometer errores al momento de crear reportes. Ya vimos las ventajas y desventajas de Excel. Ahora veamos los consejos para llevar allí la contabilidad de tu empresa. Primero, usa Excel como una herramienta de contabilidad básica. La forma más fácil de lograrlo es añadiendo tus ingresos y gastos en cada fila de tu hoja de cálculo. Y recuerda que también puedes crear gráficos o diagramas que te facilitarán la interpretación de las cifras de tu empresa. Te debes estar preguntando, ¿cómo se hace un formato de contabilidad en Excel? Empieza por definir una estructura de columnas con títulos claros por categoría. Por ejemplo, puedes poner fecha, descripción, ingresos, egresos y saldo. Después, ingresa los datos que corresponden a cada fila. Separa las transacciones por fechas y clasifícalas adecuadamente. Puedes usar fórmulas para calcular el saldo actual automáticamente al sumar ingresos y restar egresos. Para usar funciones como suma, resta, multiplicación o división, debes comenzar con el signo igual y utilizar los paréntesis para asegurarte de incluir los rangos de celdas que quieres incluir o para que determinados cálculos se realicen primero. Por ejemplo, en este caso vamos a sumar los ingresos, entonces la fórmula se debería ver así. Y finalmente, aplica el formato numérico y alinea las celdas para que se vea ordenado y profesional. Segundo, mantén un registro detallado de tus ingresos y gastos. Se trata de algo que te ayudará a monitorear el crecimiento de tu negocio, analizar tus salidas, crear estados financieros, respaldar tu declaración de impuestos y preparar tus gastos deducibles. Por ejemplo, si quieres desarrollar un buen seguimiento de tus ventas, puedes desarrollar un registro diario, semanal o mensual.
En una hoja de cálculo incluye datos como el mes, las ventas, el crecimiento en unidades y el crecimiento con relación al mes anterior. Esto te permitirá comparar y analizar el progreso de tu empresa a lo largo del tiempo. Tercero, conserva todos los comprobantes de tus gastos. Tener una documentación en Excel significa registrar tus gastos y movimientos tanto en las hojas de cálculo como en imágenes o documentos físicos. Esta herramienta te permite añadir enlaces o fotos dentro de las casillas y guardar cosas como facturas, extractos bancarios, etc. Hacerlo te facilitará tener un acceso más rápido a tus documentos y agilizar la realización de informes, entre otras cosas. Cuarto, realiza copias de seguridad de tus documentos contables. Cuando se trata de los números de tu empresa, es clave que lo hagas continuamente. El objetivo es proteger los datos y evitar pérdidas. Quinto, ten en cuenta los libros contables que debe tener tu empresa. En este punto, lo primero es que pienses en el tipo de negocio que tienes. Si eres alguien que trabaja de manera independiente, hay diferentes requisitos. Entre los libros contables que puedes considerar usar están los siguientes. El libro de ventas e ingresos, que es obligatorio para las empresas que pagan impuestos por estimación directa simplificada. Este libro debe incluir las ventas con factura y las demás entradas de dinero, incluidos los ingresos pasivos. El libro diario, donde se publican las operaciones diarias de tu negocio de manera cronológica. El libro de facturas emitidas, en el que se deben incluir todas las facturas que tu negocio ha emitido y su numeración consecutiva. Se trata de un documento primordial. El libro de facturas recibidas, donde se registran todas las facturas recibidas por las compras relacionadas con tus servicios. El libro de registro de compras y gastos, en el que se reflejan todas las compras y gastos que ha hecho tu empresa. El libro de registro de bienes de inversión, donde debes registrar todos los bienes y propiedades que tu empresa compró a lo largo del año tributario. El libro de cuentas anuales, que debe incluir todas las particularidades acerca de las ganancias y pérdidas del negocio a lo largo del año fiscal. Y el libro de inventario, que refleja el valor de los bienes y existencias de la empresa al final del año. Si quieres aprender sobre cómo hacer un inventario, te invitamos a ver el video que tenemos sobre este tema. Está en el link de la descripción. Entonces, Excel tiene ventajas y desventajas cuando se trata de llevar la contabilidad de tu empresa. Por un lado, puedes registrar grandes cantidades de información, usar fórmulas que te facilitan la vida y hacer análisis más fácil, entre otros. Por otro lado, se requiere de tiempo y planificación para usarla. Se puede sobrecargar y compartir archivos puede ser complicado. La recomendación es que pongas en una balanza los pro y los contra para determinar si esta es la mejor opción para tu empresa. Y eso es todo. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cómo usas Excel. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.